Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mi Dios, yo puedo ver que hay tantos que te niegan, porque hay dolor, hay hambre y pobreza, mas ¿cómo sabrán que el mal anida en nuestro corazón, que somos egoístas, orgullosos y tan faltos de amor? Y es que hay tanto para dar, es que hay tanto por hacer. Señor, dame amor para dar a quien está perdido en la oscuridad, caminando sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde va. Y es que hay tanto para dar, es que hay tanto por hacer. Señor, dame amor para dar. Señor, dame amor para dar. Mi Dios, puedo sentir las quejas del que no cree en ti e insulta sin razón. No conoce que tú eres el amor, mas ¿quién se lo dirá? Si callamos, las piedras hablarán, gritarán de tu amor, de la libertad que tienes para entregar. Y es que hay tanto para dar, es que hay tanto por hacer. Señor, dame amor para dar a quien está perdido en la oscuridad, caminando sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde va. Y es que hay tanto para dar, y es que hay tanto por hacer. Señor, dame amor. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Y empezando en Romanos 13, notamos que lo primero que nos habla ahí y vamos a encontrar en este capítulo es la ética social cristiana. Por tanto, veremos que en los tiempos de la carta de Pablo, la atmósfera política era volátil. Los emperadores habían expulsado a los judíos de Roma ya 2 veces. Tiberio les ordenó que se fueran en el año 19 después de Cristo, y Claudio repitió la orden en el año 49 al 50 después de Cristo. Los registros revelan que Claudio lo expulsó por Cretus. Frecuentemente creaban disturbios. Esto se puede referir a Cristo, por cuanto los escritores a menudo
deletreaban mal Cristo como Crestus. Si Crestus se refiere a Cristo, los alborotos obviamente eran acerca de él y no provocados por él. Dondequiera Pablo que iba predicando, sus opositores siempre causaban problemas, así que las autoridades civiles inevitablemente notaron al apóstol. En Tesalónica, por ejemplo, judíos celosos falsamente lo acusaron a él y a Silas ante los oficiales de la ciudad. Estos que transforman el mundo entero también han venido acá, dijeron, contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto es lo que nos dice en Hechos 17, 6 y 7. Los plateros en Éfeso proveen otro ejemplo, convencidos de que las multitudes que se volvían a Cristo en Asia arruinaban sus negocios. Ellos incitaban al disturbio. Pronto todas las ciudades estaban alborotadas. El escribano, el más importante de los oficiales locales, tuvo que apaciguar a la multitud. En Hechos 19, 23 al 41 vemos ahí, y Pablo fue obligado a abandonar el lugar. Por tanto, las autoridades de Roma eran sensibles a todas las formas de desasosiego. El comandante que rescató a Pablo de entre los judíos amotinados en Jerusalén lo tomó por un terrorista, ya que le dijo: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto los 4000 sicarios? Hechos 21:38. Los judíos y los cristianos igualmente eran minorías en aquel tiempo en el vasto imperio romano. La oligarquía romana, un gobierno controlado por pocos, permitió a los judíos considerable libertad de gobernarse a sí mismos y de seguir sus prácticas religiosas. Usualmente durante el primer siglo ellos consideraban a los cristianos como parte de la comunidad judía. No obstante, los cristianos estaban bajo la sospecha porque un gobernador romano había presidido la crucifixión de su fundador, el cual, en el título escrito de su causa, era el rey de los judíos, como nos dice Marcos 15:26. Esto es lo que había habitualmente allí. Pero también hay una pregunta habitual en los tiempos de Jesús, era cómo debía relacionarse el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de los judíos, con las autoridades civiles, con las autoridades romanas. En cierta ocasión, los enemigos de Jesús le preguntaron a este en Lucas 20:22, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Los judíos aborrecían a los romanos y odiaban pagarle impuestos a estos. Esto es hasta cierto punto comprensible, ya que eran los invasores y además le humillaban constantemente y diariamente. Tenían que pagarle fuertes impuestos. Pero su pregunta era en realidad una trampa hacia Jesucristo. Si Cristo respondía que sí, alinearía a sus seguidores judíos. Si respondía que no, sus enemigos podían acusarlo con el gobernador romano. Lucas 20, versículos 20 al 26 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dice y enseña rectamente, y que no hace acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, del César. Entonces le dijo: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillados de su respuesta callaron. Los judíos no deseaban dar al César lo que es de César, ni mucho menos. Los romanos habían hecho muchas concesiones a ellos y a la fe de ellos, sin embargo, aunque hay que hacer notar que los romanos no distinguían entre el judaísmo y el cristianismo. Pero pese a haberles dado al judaísmo muchas concesiones, el resentimiento todavía ardía en sus corazones. El odio siguió acumulándose, culminando en la revuelta judía en el año 64 después de Cristo, que resultó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma cerca del año 57 o 58 después de Cristo, el resentimiento judío hacia Roma estaba a punto de estallar. Como dije anteriormente,
Había judíos en la iglesia de esa ciudad de Roma, judíos que sin duda le tenían mala voluntad al gobierno romano, es decir, no querían hacer la voluntad del gobierno romano. Los gentiles de la iglesia de Roma pudieron haber simpatizado con sus hermanos judíos en este asunto. Sin embargo, Roma había echado tanto a judíos como a cristianos de la ciudad algunos años atrás, como he leído anteriormente. Esto y otros factores pudieron hacer propiciado que Pablo incluyera el texto de la lesión en su carta a Roma. Y vemos, por ejemplo, que en Romanos 13, 1 al 7 nos está hablando de las obligaciones públicas. Pero vamos a empezar poquito a poco, porque muchas veces se lee la palabra de Dios y podemos hacerlo pues de carretilla, es decir, de seguido, sin entender las cosas. Dicho así, podría dar ahora los versículos del 1 al 7, pero quedarían el 1, el 2 y el 3 por ir desmenuzándolos poquito a poco y entendiendo lo que Dios nos quiere decir en cada palabra que Él quiere que aprendamos. Por tanto, Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Pablo comenzó con el sustento para nuestra obediencia, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. La palabra autoridades y autoridad del versículo 1 provienen de la palabra griega eusesía, que denota el derecho de ejercer poder. Pablo usó eusesía algunas veces para referirse a seres angelicales, por ejemplo, en Efesios 6:12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo que algunos creen que es a estos a quienes el apóstol se refiere en este pasaje. No obstante, eusanía se refiere en otros pasajes a las autoridades humanas. Por ejemplo, en Lucas 12:11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, nótese, a las autoridades, no os preocupéis por cómo qué habréis de responder o qué habréis de decir. En Romanos 13, 6 y 7, Pablo también habló de pagar impuestos a estas autoridades. Por tanto, no hay duda de que era al gobierno humano al que se estaba refiriendo, ya que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 13 de Romanos: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo: pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por tanto, dice el versículo 1 que estamos compartiendo, la segunda parte: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. La palabra establecida viene de la palabra griega tasso, que significa poner en orden, organizar, nombrar o ordenar. Un vistazo al versículo 4 nos permite ver que el gobierno humano se le llama 2 veces servidor de Dios. Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Nótese, servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Nótese otra vez, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En el versículo 6 a los gobernantes humanos se le llama servidores de Dios. Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora bien, puede que haya alguien que jamás ha estudiado Romanos capítulo 13, y estas afirmaciones le pueden parecer algo extrañas o extrañísimas. No obstante, más atrás en Romanos 9, 17 y 18, Pablo recalcó el dominio de Dios sobre los gobernantes terrenales cuando describió a Faraón. Romanos 9, 17 y 18 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pablo no fue el primer
autor o orador bíblico en declarar que los gobernantes terrenales están sujetos a la soberanía universal de Dios. Hablando en nombre del Señor, Salomón escribió en Proverbios 8, versículos 15 y 16: «Porque mi reinan los reyes y los príncipes determinarán justicia, porque mi dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra». Ciro, un gobernante persa pagano, fue llamado también pastor de Dios y ungido de Dios, como dice en Isaías 44:28, donde dice: «¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y el templo será fundado». Daniel dijo al rey babilónico Nabucodonosor en Daniel 2:21: «Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Cuando Jesús fue llevado al juicio ante Pilato, él dijo al gobernador romano Pilato, en Juan 19:11: «Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada desde arriba». Cuando leemos estas aseveraciones inspiradas, la cabeza se nos llena de preguntas y nos preguntamos en cuanto a los gobernantes perversos del pasado. Por ejemplo, tenemos ahí a Hitler, tenemos aquí en España a Franco, a Stalin, y del presente podríamos tener y podríamos poner, por ejemplo, a los hermanos Castro en Cuba. Podríamos tener también en Corea del Norte el actual gobernante que hay, Kim Jong-un. Es decir, que en todo momento y en todo lugar vemos que hay gobernantes que son impíos. Ahora, la pregunta que podemos hacer: ¿los nombró Dios? ¿Fueron establecidos sus reinos por Dios? Sí, porque muchas veces escuchamos, cuando le estamos testificando a cualquier persona: ¿por qué permite Dios que haya tal o cual gobernante en aquella nación? Y ponen como ejemplo a un tirano. ¿Permite Dios eso? No podemos responder toda pregunta que podría plantearse, pero sí podemos hacer algunas observaciones acerca de Dios y los gobiernos humanos. En primer lugar, Dios instituyó la autoridad civil para el bien de la humanidad. Nótese esto: Dios lo que creó, lo que instituyó la autoridad civil, la instituyó Él, y lo hizo precisamente para bien de la humanidad. En Génesis capítulo 1, le dijo Dios al hombre enseñorear de las aves, de toda la tierra, absolutamente de todo. En Génesis capítulo 2, Dios instituyó el hogar y el matrimonio. Pero en Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer pecaron contra Dios y fueron expulsados de Edén. Y a partir de ahí cambiaron mucho las cosas para ambos. Por tanto, estamos viendo que Dios lo que instituyó al principio era bien, era bueno. Ahora, el pecado y la desobediencia hacia Dios es lo que hace que esas autoridades actúen de la manera en la cual actuaron en el pasado y están actuando en el día de hoy. También la Iglesia la instituyó el Señor, como nos dice en Hechos capítulo 2. Entonces vemos que en Romanos capítulo 13 deja claro que Él también es el autor del gobierno humano. Él instituyó las autoridades civiles porque la gente lo necesitaba. Dice un escritor bíblico, Walter Kaufmann, escribió: sin autoridad constituida el mundo entero se hundiría en el caos y en la ruina. Es decir, que cada uno, imagínate lo que podría llegar a ser. Sería una ciudad, un mundo sin ley. ¿Y qué sería un mundo sin ley? Un caos continuo. Sin embargo, aún todavía habiendo esas leyes que los hombres hacen sin tener en cuenta a Dios, imagínate cómo está el mundo. Hay algo que les frena, hay algo que le hace que se paren un poquito, y es el miedo que pueden tener, pero nada más. Por tanto, la naturaleza humana descontrolada es como una bestia salvaje, ya que ella hace muchas veces impaciente, inquieta, debajo de las restricciones que impone el propio Estado, los que están gobernando, al estar siempre presta a la menor oportunidad a romper sus cadenas y a causar estrago en el mundo, con sangre, con terror. La prueba de ello es bien evidente, y es por ejemplo cuando una ciudad
y me estoy refiriendo a una ciudad grande como puede ser Nueva York, como puede ser París, como puede ser Madrid, como puede ser una ciudad que tiene varios millones de habitantes y se va la luz. ¿Qué es lo que pasa cuando se va la luz? Pues sabemos que hay saqueos, que hay robos, que hay violencia y hay multitud de cosas que son desastres. También lo podemos ver, no hace falta que se vaya la luz, sino cuando viene un desastre natural. Vemos que también ocurre igual. Hay saqueos, violencia, muerte, violaciones y todo, porque saben que en ese momento las autoridades no pueden detenerle. Por tanto, vemos que el hombre está ahí agazapado, está ahí esperando la oportunidad. De hecho, muchas veces nos tropezamos con personas que le decimos buenos días, vaya usted con Dios, etc. Sin embargo, esas personas, si tuvieran la oportunidad, pues serían personas que robarían, saquearían, violarían y quizás matarían, si tuvieran la oportunidad. Pero tienen ahí esas autoridades que están puestas de parte de Dios y ese temor les frena. Por tanto, lo que Dios instituyó es bueno. Ahora, puede que estemos en desacuerdo sobre cuál es la mejor clase de gobierno y sobre cuál y sobre cuánto más y cuánto menos gobierno necesitamos. Pero todos podemos estar de acuerdo con esto. El principio de la autoridad civil es ordenada por Dios. Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, para nuestro bien. Se puede traducir esta parte del versículo como sigue: el oficial es siervo de Dios para tu protección. Lo podemos traducir así. Además de protección, la ciudad, el Estado y el gobierno nacional nos brindan bienestar con servicios que serían difícilmente imposibles de obtener por nosotros mismos. Por ejemplo, la seguridad médica, la seguridad social, la jubilación, la ayuda a los discapacitados, los hospitales, el ejército, la policía, por citar algunos, solo por citar algunos. Por tanto, hay quien no les gusta, pero son necesarios. Y muchas veces los delincuentes, los asesinos y todas esas personas que hacen mal, si no fuera por ellos, pues no podríamos salir ni a la calle siquiera. El segundo punto, como estamos viendo, el primero hemos visto que Dios instituyó la autoridad civil para el bien de la humanidad. Y ahora el segundo punto dice que toda autoridad civil existe porque Dios le permite existir. Es decir, que es Dios el que tiene control. Muchas veces las personas suelen decir: bueno, está ocurriendo tal o cual injusticia. Y muchas veces incluso se escucha decir: ¿dónde está Dios? Pues mira, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que en el cielo hay un trono. Y en ese trono está sentado alguien que tiene control de todo. Muchas veces la ignorancia nos hace decir cosas que no sabemos. Y una de ellas es esa. Por tanto, toda autoridad civil existe porque Dios le permite existir. No podemos decir que Dios es responsable de que algún régimen terrenal específico, pero sí podemos decir que únicamente existe porque Dios se lo permite. En tiempos pasados, los tiranos hacían mal uso de la autoridad y lo siguen haciendo también en el día de hoy, desgraciadamente. Romanos 13, versículos del 1 al 7, trata de imponer en los súbditos la obediencia sin cuestionamiento. Afirmaban que sus regímenes eran aprobados por Dios. Me estoy refiriendo a aquellos regímenes o a aquellas autoridades que están puestas ahí y están haciendo cosas, dictando leyes a su manera, a su estilo, a su forma, para propio beneficio de ellos, y sin embargo dicen que se ha de obedecer y no se ha de cuestionar. ¿Por qué? Porque afirman esos regímenes que está aprobado por Dios. Y ellos están citando Romanos capítulo 13. Y dicen muchas veces esos dirigentes que la iglesia de Cristo, debería de apoyar públicamente también a ellos, aunque sean sus impías y mal gobernadas leyes y agendas. Esto es lo que ellos dicen. Pablo enseñó que Dios estableció el principio del gobierno humano, pero no que Dios instala personalmente a todo dirigente del gobierno, sin excepción, una posición de poder. ¿Significa el hecho de que Dios instituyó el gobierno humano que Él aprueba todo gobierno? Podríamos hacernos ahí una pregunta.
Dios instituyó el hogar. ¿Significa que Dios aprueba todo hogar? ¿Significa que todo hogar es bueno? ¿Que no hay peleas? ¿Que no hay riñas? ¿Que no se llega a las manos? ¿Que no se hacen cosas malas en todos los hogares? Pues claro que sí que se hacen. Ahora, Dios instituyó el hogar porque es bueno. Ahora, el que lo hace malo es el hombre. Igual que el gobierno. Dios instituyó el gobierno, pero el que lo hace malo es el hombre. Cuando el hombre egoístamente se está mirando a sí mismo y trata de estar en ese gobierno, en ese poder de autoridad para obtener el beneficio propio sin importarle el pueblo y sin importarle nada. La respuesta que estamos viendo aquí es que no. Dios instituyó la iglesia. ¿Significa que Él aprueba todas las congregaciones? ¿Significa que todas las congregaciones tienen el Espíritu Santo? ¿Significa que todo lo que hacen es perfecto? ¿Significa que todas están en la verdad? Nuevamente la respuesta es no. Absolutamente no. Porque muchos se llaman cristianos y sin embargo están haciendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, hay veces que se le puede testificar a esas personas que se llaman cristianos y nos tratan a los evangélicos, por llamarnos de un nombre, de que somos herejes. Herejes porque nos salimos. Y yo pregunto, ¿nos salimos de dónde? ¿De qué no hemos salido? ¿De qué somos herejes? Podríamos llevarlo, por ejemplo, al Salmo 115, donde está hablando de los ídolos, que tienen ojo y no ven, oído y no oyen, manos y no palpan, pies y no andan. Y cabría hacerle a esas personas quién son los herejes entonces, si la palabra de Dios dice esto. Por tanto, la respuesta que estamos viendo aquí, ¿instituyó el Señor la iglesia? Claro que sí. ¿Aprueba Él todo lo que se hace en la iglesia? No, absolutamente no. Mira lo que dice Apocalipsis 2:4. Y está hablando aquí a las iglesias. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, se habían enfriado, se habían vuelto algo religiosos. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balat a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, era la iglesia del Señor y ahí dentro de la iglesia del Señor estaba eso. Por tanto, Dios no lo aprueba todo ni mucho menos. Ahora, lo que Dios instituyó era bueno, era la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el hombre muchas veces hace cosas que no debe y una de ellas es esa que estamos viendo aquí. Del mismo modo, no todo gobierno goza del sello de la aprobación personal de Dios. Cualquier dirigente del gobierno que usa Romanos 13:1 al 7 para insistir en que se le obedezca ciegamente, necesita entender que el texto es una espada de doble filo y que se le puede volver hacia él. También le dice que se espera de él que sea servidor de Dios. Ser siervo implica responsabilidades y mayormente cuando ser siervo del Señor. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia y a los entendidos. No solo dice que Dios pone reyes, también dice que Él quita reyes. Por tanto, todo lo que la palabra de Dios expone debe ser una idea aleccionadora para cualquier gobernante que esté gobernando en cualquier lugar y en cualquier sitio. No hace falta que gobierne una nación, puede estar gobernando un pueblo o puede estar gobernando algo todavía más pequeño. Al tercer punto vemos que Dios puede usar gobernantes malvados para lograr sus propósitos. Es decir, los propósitos de Dios siempre se van a llevar a cabo, de una o de otra manera. De vez en cuando,
Dios ha usado naciones impías para lograr sus propósitos. Por ejemplo, Asiria, la vara de la ira de Dios fue para castigar a Israel, como nos dice Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Babilonia fue usada por el Señor para castigar a Judá por su iniquidad. Jeremías 25:9-11 dice: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y les pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por otro lado, Dios usó también a Ciro, rey de Persia, para liberar de la cautividad a Judá. Y nos lo dice en Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Y también Isaías 45:7 dice: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todo esto. Estos ejemplos muestran que Dios puede usar autoridades civiles, aun incluso siendo malvadas, y a veces la usa. Más allá de lo anterior, no nos podemos aventurar. Todos sabemos que, en cierto modo, Dios sigue al mando de los gobiernos del mundo, y al final, sus propósitos se cumplirán. Aunque ahora el mundo piensa que no hay gobierno, piensa que hay un caos, piensa que todo va de mal en peor. Estamos viendo guerras en los países árabes, lo que se llama la primavera árabe. Y lo estamos viendo, las muertes que hay, las desgracias que hay. Y algunos se preguntan, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está sentado en su trono y tiene control absoluto de todo. Y no te quepa la menor duda que a su tiempo Dios hará justicia. Voy concluyendo con esto. Hemos visto estos 3 puntos que nos hablan que Dios instituyó la autoridad civil para el bien de la humanidad. También hemos visto que, en segundo lugar, toda autoridad civil existe porque Dios le permite que exista. Y en tercer lugar hemos visto que Dios puede usar gobiernos, incluso malvados, para llevar a cabo aquello que Él quiere. Si el hombre fuese bueno, como muchas veces a sí mismo se define, no haría falta la policía, tampoco harían falta las leyes humanas. Pero Dios instituyó el matrimonio, la familia, la autoridad. ¿Y quién es el que lo destruye? Dios lo instituyó, pero el hombre, siendo pecador y rebelándose en contra de Dios, destruye todo, absolutamente, lo que Dios instituyó, aunque sea bueno para él. Muchos reyes y mandatarios corruptos usan el nombre de Dios en vano, y esto es pecado. Usar Romanos capítulo 13 para así obligar a las personas y él no hacer lo que dice Romanos capítulo 13, eso es pecado. Hacen leyes ellos que siempre ponen la excusa de que son buenas para la sociedad y que es lo que la sociedad demanda y quiere, pero en realidad lo que son buenas es para ellos mismos o para agradar a cierto grupito de entre ellos. Ellos deberían de reflexionar. A fin de cuentas, es Dios quien quita y quien pone reyes, y que al final todos deberían de dar cuentas y lo van a dar delante de Dios. No te quepa la menor duda. Debería ser una reflexión para aquellos que están gobernando, como he dicho. Puede ser una gran ciudad, una gran nación o un pueblecito pequeñito, una aldea que están ahí. Dios le ha dado esa responsabilidad y le tendrán que dar cuentas a Dios. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, estarás de acuerdo conmigo en que hoy en día casi nadie se somete voluntariamente a las autoridades. Es decir, nadie quiere. ¿Quién le gusta pagar impuestos? Nadie. Al no ser por 2 causas.
Una, que le hagan falta esas autoridades y tienen que obtener algún permiso, cualquier cosa, para salir al extranjero o para cualquier otra cosa. Y la otra, porque sea descubierto precisamente por esas autoridades y no le quede más remedio que someterse. Sea descubierto quizá en algún fraude, algún robo, alguna mentira, y no le queda más remedio que someterse. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios ha sido establecida. Nota que la palabra habla en presente. Está diciendo sométase, y está hablando toda persona, es decir, sin excepción de persona. ¿Por qué? Porque toda autoridad está establecida por Dios. Hay personas que tienen el hábito de deber dinero a los demás, de tener deudas por todas partes. Otros ven en el día de hoy al matrimonio como algo desvaluado, como algo caduco, aunque fuese Dios el que lo instituyó. Sin embargo, ellos lo ven así. Escúchame bien, si hacemos la voluntad de Dios, el matrimonio es lo más precioso y la bendición más grande que podemos tener de parte de Dios, aparte de la salvación en Cristo Jesús. Lo que lo hace mal es el hombre. Lo que lo desvalúa es el hombre, no es Dios, porque Dios todo lo que hizo es bueno. Por tanto, vemos que todo lo que Dios hizo es bueno. Lo hemos visto. Y quisiera que llegásemos a una reflexión. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, ¿no te gustaría ver las cosas como Dios las ve? Por sí solo, por sí sola, tú no puedes ver las cosas como Dios las ve. A lo mejor piensas, bueno, Dios es que está en el cielo y ¿cómo voy a ver las cosas como Él las ve? Esa es la reflexión que muchas veces podemos hacernos. Sin embargo, cuando una persona voluntariamente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en el corazón de la persona que ha hecho ese acto de fe voluntariamente y de todo corazón. Y esa persona, al momento de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, comenzará a ver las cosas de una manera muy distinta. No como ahora quizás la estás viendo. Ahora tú la estás viendo de una manera en la cual estás tal vez criticando a las autoridades y no hace absolutamente nada. Te lo digo porque eso nos ha pasado a muchos cristianos que hemos estado durante tiempo criticando, pero no haciendo nada. Pero sin embargo, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos visto las cosas de manera distinta. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ahora sí que hacemos algo para el bienestar de la sociedad, porque esa también es la voluntad de Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, si tú quieres ahora recibir a Cristo en tu corazón, pues yo te animo, ahí a donde tú estás, a que tú puedas orar y decir conmigo la siguiente oración. Una oración muy corta, muy sencilla. Simplemente di esto: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hasta ahora he enfocado la vida, he visto la vida de una manera en la cual pensaba que todo era malo y que todo era para agredirme a mí. Pero hoy, al escuchar tu palabra, he comprendido que toda autoridad ha sido puesta por ti. Son los hombres los que hacemos y las mujeres las cosas mal, pero tú lo haces todo perfecto. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mi amigo, mi amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues yo te animo a que no te quedes ahí simplemente. Tú vas a empezar, como te he dicho, a considerar la palabra de Dios en primer lugar, no como un libro de historia o como un libro que tiene allí en la estantería, en el comedor, que hace bonito, sino que te vas a dar cuenta que ahora eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser lumbrera en tu caminar. También necesitas crecer espiritualmente. Para ello te aconsejo que puedas estar visitando una iglesia cristiano evangélica donde se predique la palabra de Dios y la sana doctrina. Y también me voy a estar despidiendo ya de toda la audiencia y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
que yo estaba muy sola y me habló las verdades que yo olvidé en el camino. Yo ya había perdido la razón de vivir. Yo ya había olvidado que tú moriste por mí. Miróme muy fijo a los ojos, entonces fue que habló. Búscame dentro de ti, verás que ya no estoy yo. Tu cuerpo a camino del norte, tu alma al camino del sur, tu espíritu camino a la muerte. Pregunto en dónde estoy yo. Yo ya había perdido la razón de vivir. Yo ya había olvidado que tú moriste por mí. Con palabras muy ciertas me dijo el camino que yo había pasado. Siempre dos huellas quedaron, porque siempre estuve a tu lado. Después el viento del mundo sopló dejando uno solo, mas guarda